Ujú. Sí. Muy buenos días. Espérate, es que ya me toca hablar. Y ahorita te llamo. Bueno, chao. Chao. Buenos días. Listo, doctora, muy buenos días. Voy a hacer una pequeña presentación para que empecemos la charlita, que ya hay unos médicos conectados y Sí. se irán conectando otros en el transcurso de la charla. Ok. Listo. Entonces, le agradecemos de antemano y vamos a empezar con lo siguiente. Eh, bueno, muy buenos días a todos. La Universidad del Quindío, a través del programa de medicina y el Hospital La Misericordia de Calarcá, les damos la bienvenida a este plan de capacitación institucional que está enmarcado dentro de la resolución 3100 de 2019 y que tiene que ver con la habilitación de las instituciones prestadoras de servicio de salud. En la fecha, tenemos una invitada, a la doctora Lorena Quiñones Ríos. La doctora Lorena Quiñones es médica cirujana de la Universidad CES, especialista en pediatría de la Universidad Javeriana y subespecializada en nefrología pediátrica de la Universidad de Antioquia. La doctora nos va a compartir una revisión y un enfoque práctico de la infección urinaria en niños. Esta revisión está basada en pautas de manejo actual, tiene como objetivo pues darnos elementos para que los médicos de las instituciones prestadoras de servicio tomen las decisiones adecuadas en el momento de enfrentar una patología con la alta prevalencia que tiene y la incidencia a largo plazo que puede tener en complicaciones el mal manejo de esta patología. Entonces, los voy a dejar con la doctora Lorena Quiñones Ríos. Muy bien, bienvenida doctora, bien pueda. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación, doctor David. Pues me place pues estar aquí con ustedes y pues sí hablar de este tema que es bastante frecuente, pero que muchas veces tenemos ciertos detalles o cosas que de pronto no estamos haciendo bien. Entonces, esta pues es la idea de esta charla. Entonces, ya presento aquí la pantalla. No sé si la están viendo. Aún no, doctora. No, doctora, no. Espéreme. Ay. Compartir. Espéreme si ya me deja. ¿Ya? No, señora. Ay, Dios mío. Espéreme. Listo, yo creo que ahora sí. Ahora sí, doctora. Ahí está muy bien. Bueno, entonces este es el tema, enfoque práctico de la infección urinaria en niños. Entonces, ¿qué es la infección urinaria? Es la presencia pues, de microorganismos en una muestra de orina estéril. La incidencia más o menos es un 5-25% en el primer año, es muy parecido en niños y niñas, aunque en menores de 3 meses la prevalencia va a ser mucho mayor en niños, en un 20.1%, porque a esa edad uno piensa más en que sean malformaciones del tracto urinario. En cambio, ya aumentan ya en la etapa preescolar, escolar, la incidencia es mucho mayor en las niñas, pero es más por los hábitos miccionales que tienen ellas. O sea, en los niños obviamente cuando son grandes pues es más fácil para orinar, en cambio en las niñas tenemos siempre dificultades para orinar. Entonces, ¿cuándo sospechar una infección urinaria? Entonces, primero es muy importante evaluar los signos y síntomas de cada grupo que estamos pues como considerando. Por ejemplo, en neonatos y en lactantes menores
Ellos no van a mencionar nunca, obviamente, síntomas urinarios, sino siempre usted va a estar con la sospecha de una sepsis o una bacteremia. Obviamente el signo cardinal en todas las etapas del niño va a ser la fiebre, pero en neonatos va a ser mucho, pues, como el vómito, la poca aceptación de la vía oral, letargia, irritabilidad, convulsiones, apnea, acidosis metabólica, alteración circulatoria. Entonces, en los neonatos y en los lactantes menores siempre es muy importante evaluar todas las posibilidades, neumonía, infección urinaria, meningitis. Entonces, en ellos no es tan fácil. En los niños quise también como diferenciar entre los niños que no tienen control de esfínteres a los que sí tienen control, y entre ellos pues como las diferencias de infecciones urinarias del tracto urinario alto a las de tracto urinario bajo. Entonces, cuando estamos hablando de pielonefritis en cualquiera de los dos ámbitos, de los niños sin control y con control de esfínteres, como he dicho, en neonatos la fiebre es el punto cardinal. Ya va a variar, por ejemplo, si estamos pensando en una infección de vías urinarias altas, pues vas a tener dolor abdominal con defensa, dolor a la puñopercusión, vómito, mal estado general, hiporexia, irritabilidad, pues se ven comprometidos. Ya en una cistitis, ya pueden inclusive estos niños pues mencionar que les arde para orinar, tener una hematuria no glomerular, orina turbia, que a veces les mencionan que tiene mal olor, que tienen urgencia urinaria, que tienen disuria, que tienen polaquiuria. Entonces, ya dependiendo como la edad de los niños, ellos te van mencionando pues como los síntomas. Entonces, cistitis, siempre síntomas pues de tracto urinario bajo, que son todas las alteraciones en la micción. Pielonefritis pues ya tienen un poco más de compromiso general. ¿Cuándo sospechar? Entonces siempre deben haber signos y síntomas, así sea la fiebre el único síntoma que tenga este niño. ¿Y con qué se suma? Con tener un uroanálisis y un urocultivo tomados en una adecuada técnica de recolección, porque ese es muchas veces el sobrediagnóstico de la infección urinaria, que a veces me toman parciales de orina que no están con buen aseo genital, que ustedes saben que las mamás es echarle crema pues a la parte genital impresionante, y entonces estos niños pues obviamente va a salir patológico, entonces van a tener también diagnósticos sobrevalorados. Entonces es muy importante la parte de la técnica de la recolección, y tiene que ir de la mano los dos. O sea, usted con un uroanálisis, usted tiene la sospecha y puede empezar tratamiento antibiótico, pero usted no puede dejar de tomar el urocultivo, porque ese es el que le va a dar la pauta de qué germen es el que está presente, qué germen es el que tiene, y el antibiograma, que es súper importante para hablar la sensibilidad y resistencia de la infección. Entonces, ¿cuál es el significado clínico del uroanálisis, las tirillas, el grano y el urocultivo? Entonces, el uroanálisis tiene dos partes, que son la tira reactiva bioquímica o la parte bioquímica y el sedimento. O sea, los dos se tienen que complementar mucho, porque pueden haber falsos positivos y falsos negativos. Entonces, en la tira reactiva o en la parte bioquímica, cuando pues tenemos un laboratorio pues con mejor tecnología, pues va a evaluar la esterasa leucocitaria y los nitritos. La esterasa leucocitaria, ¿qué significa? Es la presencia de piuria por métodos inmunohistoquímicos, detectada, en la cual se detecta la enzima de los polimorfos. La esterasa está presente a pesar que los leucocitos pueden estar lisados, y puede ser también falsos negativos si los leucocitos están presentes en una baja concentración. Y la prueba pues tiene una especificidad de 78% y una sensibilidad del 83%. Entonces va a variar también de acuerdo a, bueno, esta parte, sí, entonces en la orina depende si es centrifugada y no es centrifugada. Entonces, no centrifugada más de 10 leucocitos, orina centrifugada más de 5. Los nitritos es un principio pues dietario en la orina que puede ser reducida a nitritos
y es porque existe bacterias que son reductoras del nitrato. Estas son, por ejemplo, el E. coli. Ahí es que hay un... ¿Aló? ¿Sí? Bueno, entonces, las bacterias, es que hay un micrófono abierto. Las bacterias que van a las bacterias que son reductoras del nitrato al nitrito, pues son E. coli, Klebsiella, Proteus. Entonces hay que tener también en cuenta que si no están los nitritos, pues pueden ser otros gérmenes no frecuentes. Y lo otro que a veces los nitritos pueden estar negativos en los niños que no controlan esfínteres, porque el tiempo necesario para la reacción de nitrato a nitrito son más o menos 4 horas. Entonces, por eso muchas veces en los lactantes menores y mayores o los que toca con método del acecho o con la sonda, a veces pueden salir negativos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Tiene una sensibilidad del 53%, una especificidad del 98%. El sedimento, pues la evaluación de los glóbulos blancos, los eritrocitos y las bacterias. Y el sedimento junto a la parte bioquímica, pues va a mejorar mucho la sensibilidad y la especificidad. Aquí en este cuadrito podemos ver que, por ejemplo, la esterasa leucocitaria con nitritos tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 72%. En cambio, la presencia de todo, la esterasa, los nitritos y el sedimento con leucocitos, pues nuestra sensibilidad va a mejorar mucho hasta casi un 100%, o sea, 99.8. Y la especificidad, pues obviamente, como la especificidad es la probabilidad de clasificar personas sin infección urinaria sanas, pues es un 70%. Entonces, la idea es tener los dos, tanto la parte bioquímica como el sedimento. Entonces, ¿qué podemos decir en caso de que tengamos uno o el otro, los dos? Entonces, si están los nitritos y la esterasa leucocitaria, pues es casi probable, posible que tenga una infección urinaria. Entonces, ahí usted decide tratamiento antibiótico. En caso de que estén los nitritos positivos y la esterasa negativa, puede ser probable, porque es que también puede pasar que la esterasa leucocitaria puede negativizarse por uso previo de antibióticos o porque está inmunosuprimido, entonces no aparecen los leucocitos, o inclusive por presencia, pues como consumo pues de ácido ascórbico, o por pues metabolismo, o porque el volumen, hay un gran volumen de orina diluida, entonces eso también puede alterar pues la esterasa leucocitaria. Si hay nitritos negativos y la esterasa positiva, pues es dudoso por lo que les digo. En los chiquiticos, como la muestra, como ellos orinan frecuentemente, a veces no hacen la reacción. Entonces hay que llenarse como de motivos para evaluar si es una infección urinaria. Y si definitivamente no hay ninguno de los dos, pues no tiene una infección urinaria y hay que buscar otra cosa. El gran de orina, pues es un método útil que nos ayuda pues también a mejorar mucho la sensibilidad, es mucho más rápido que el urocultivo, pero puede también tener una tasa de falsos negativos hasta de un 10%. No va a reemplazar, entonces no es que ya le tomé un gram y no le tomo urocultivo, no. El gram no va a reemplazar pues el urocultivo y nos ayuda a tener más probabilidad de que sí sea una infección urinaria. El urocultivo definitivamente es la prueba de oro en el diagnóstico. No puede haber niños con infecciones urinarias solo con un parcial de orina. El urocultivo es un crecimiento de un número determinado de unidades formadoras de colonias de un uropatógeno en una muestra de orina recolectada. Entonces, esto sí hay que tenerlo en cuenta porque a veces mencionan 75,000 unidades en una recolección por bolsa y pues no es una infección urinaria. Ya vamos a hablar en un momentico pues de los métodos. Se ha dicho que las unidades formadoras de colonias que nos dan una alta sospecha de infección urinaria es más de 100,000 unidades, aunque la Academia Americana de Pediatría pues inclusive la bajó hasta 50,000, pero teniendo una muy buena toma de muestra.
En una bolsa y en la micción espontánea es más de 100.000 unidades. Por cateterismo vesical, entonces puede ser desde 50.000 o inclusive de 10.000 si hay síntomas. No es que le va a tomar un orocultivo y entonces no tiene nada y tiene una infección urinaria, no. Es solo si hay síntomas. Y una punción suprapúbica, pues cualquier crecimiento o mayor de 10.000. Entonces, ¿cuáles son los métodos? Pues hay 5 métodos en la actualidad. La recolección de orina definitivamente es el peor de todos. Usted no puede diagnosticar una infección urinaria con un método de recolección con bolsa porque es susceptible de contaminación por flora bacteriana periuretral en las niñas y en los niños no circuncidados. Como les decía, las mamás son muy intensas con la aplicación de crema en el área perineal, entonces se hace muy difícil la toma de la muestra. Inclusive un cultivo positivo tiene una tasa de falso positivo hasta de un 75%, entonces no vale la pena. Lo que usted puede hacer con la recolección de orina es descartar una infección urinaria. O sea, si con una recolección con bolsa no hay ni esterasa, ni nitritos, ni nada, usted puede estar tranquilo de que no hay. Pero si en la bolsa usted le sale nitritos, esterasa, leucocitosis, usted tiene que tomar una muestra de orina mucho más confiable, que es el cateterismo vesical. Entonces, sí le puede ayudar a descartarla, pero usted no se puede confiar y empezar tratamiento con una muestra patológica de un parcial de orina con bolsa. La recolección al acecho es la que hemos hecho como énfasis. El problema es que la verdad es demorada, es de mucha paciencia. Se recomienda pues en los niños que no tienen control de esfínteres, en los lactantes, menores y mayores. Se requiere pues de bastante atención y de estar muy pendiente pues que el niño vaya a orinar. La idea es siempre dejarlo sin bañar, retirar y limpiar muy bien la piel y esperar a que vacíe pues como la vejiga. No es perfecta limpia, pero es mucho mejor que la de la bolsa. La idea es como al acecho, o sea, es ahí estar pendiente, cuando salga el chorrito, usted la toma. O sea, idealmente, obviamente es en el segundo, esperar como a la mitad de la micción, pero pues a veces es imposible y le toca a uno recogerla pues de una con los chiquitos. Pero la idea es como evitar el contacto con la piel y pues se usa mucho en los lactantes menores. Esto sí es de tiempo y de paciencia, más o menos usted puede demorar de 30 hasta casi una hora. Y es muy importante, yo les digo, pues que lo pongan al seno, que le den comida para que aumente un poquito más, como mejore la hidratación y pueda pues orinarnos un poquito más. O hacerle inclusive masaje en la parte pues como abdominal, que también nos ayude pues como a que vacíe mucho más rápido. Pero es de paciencia, aunque sí la hemos como implantado más que la bolsa, o sea, es preferible esta a la bolsa. La recolección de orina, pues a la mitad, pues obviamente es en los niños que ya controlan esfínteres. Es una limpieza, la idea es que sea con limpieza, porque es que yo he visto muchas veces en urgencias que les pasan el tarrito y vaya y orine. Y yo, bueno, ¿y la limpieza qué? O sea, pásele agüita y jabón, o cómo va a ser, porque a veces puede salir contaminada. Entonces la idea es que sea adecuada, que siempre se limpien los genitales, que haya una retracción del prepucio y una apertura un poco pues leve de los labios mayores, porque o si no, pues hacemos lo mismo, está contaminada. Y como vamos a ver casi al final de la charla, pues las niñas que repiten o con infecciones urinarias recurrentes a veces no tienen buen aseo, tienen flujo o algo, entonces es muy importante la apertura leve y la limpieza adecuada pues de los esfínteres, de los genitales, perdón. En el cateterismo uretral, pues es para los niños que no tienen control de esfínteres. El problema es que si es invasiva, está asociada a dolor, muchas veces depende de la experiencia pues de la enfermera. No es muy frecuente, pero puede pasar que puede tener después disuria y hematuria. La muestra, entonces, como le digo, si en la muestra de la recolección por bolsa sale patológico, tienen que definitivamente confirmar con el cateterismo o en su defecto pues al acecho, pero haciéndole muy buen aseo. Entonces esta es como la que uno deja de plan B
en caso de que el parcial de orina con bolsa esté patológico. El problema es que sí es invasiva y pues sí produce un poquito de dolor. Y la aspiración suprapúbica es confiable. Estos definitivamente son en niños que están muy comprometidos, que tienen una fimosis tremenda o tienen alguna alteración pues, en la parte genital. Obviamente no está indicado en niños que tengan coagulopatías o defectos de la pared abdominal. Y la tasa de éxito pues es mucho mejor bajo visión ecográfica. El problema es que este debe tener muy buena experiencia, no es fácil hacerla pues en sitios de baja complejidad, entonces esta se dejaría pues como para centros de cuarta que pueda tener visión ecográfica para la muestra. Entonces, la recomendación es siempre ajustar el método de acuerdo a la edad, a la gravedad o cómo esté el niño, si es un niño que controla o no esfínteres, la experiencia que tenga la persona para tomar la muestra, también pues como el temor de los papás de que si es invasivo o no es invasivo, que si le tiene paciencia o no a tomarle la muestra al acecho, y obviamente lo que les decía, el nivel de complejidad en el que usted pueda tomar la muestra. Pero entonces también para hablar de que es una infección urinaria complicada. Entonces también hay que tener en cuenta que son infecciones urinarias generadas por gérmenes diferentes al E. coli, porque pues el E. coli prácticamente es casi el 80%, el germen más frecuente en las infecciones, obviamente cuando sale Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Pseudomonas, pues usted además tiene que tener una alarma de que posiblemente tenga una malformación urinaria, porque no es lo más usual. O sea, cuando a usted le salga otro germen, debe pensar en una malformación, en una dilatación, en algo, en una alteración, pues, de la estructura, pues, de la vía urinaria. Los pacientes gravemente enfermos que necesitaron UCI, que están en urosepsis, si alcanzan a palpar masas abdominales o vesicales, porque estamos hablando de una nefronía, o abscesos pues a nivel renal, que tiene alterada la función renal, que la creatinina va para arriba, el boom va para arriba, con casi en shock séptico. Bueno, hablábamos de la urosepsis, que vean que el gasto urinario pues está mucho más disminuido, que esté por debajo de 0,5 mililitros por hora, y falta de respuesta al tratamiento. Si ustedes le empezaron tratamiento empírico a las 48 horas o hay persistencia de síntomas o fiebre, usted también debe pensar en que es una infección urinaria típica. ¿Qué es una infección urinaria recurrente? Y en esto también hay que hacer mucho énfasis porque siempre he visto, a veces en los niños hospitalizados del hospital o inclusive en la consulta externa, que es que lleva 4 infecciones urinarias y nadie más, y nadie le ha hecho ningún otro examen, nadie le ha interrogado más allá a ver qué es lo que pasa, entonces se quedan con que infección urinaria, antibiótico todo el tiempo y no buscan más allá de por qué está haciendo infecciones urinarias. Entonces se considera infección urinaria recurrente 2 o más episodios de pielonefritis, 3 o más episodios de cistitis. Inclusive la cistitis puede no tener fiebre y tener síntomas urinarios bajos, o tener un episodio de pielonefritis más 1 o más episodios de cistitis. A veces se puede combinar las dos, o a veces son niños que una infección urinaria hospitalizada por fiebre y el resto siempre han sido manejadas ambulatoriamente por síntomas urinarios bajos. Lo otro también que hay que tener en cuenta es cuando siempre en las infecciones urinarias debo tomar cuadro hemático PCR y bueno, y procalcitonina. Obviamente la procalcitonina, pues en nuestro medio es muy difícil de lograr, pero en los estudios sí se ha demostrado que procalcitoninas elevadas pues se evidencian una alteración renal, una afectación que puede llevar a cicatrices renales. Y no se ha visto que se relacionen hemograma y PCR con predictores de afectación renal. Aunque, pues usted cuando sospecha que el niño pues se ve en mal estado general, que tenga sospecha de bacteremia, obviamente en los lactantes menores, usted va siempre a buscar con un cuadro hemático una PCR, pero más para evaluar reactantes de fase aguda. No es que si están malos pienso en infección urinaria, no, porque si usted le llega un neonato, un lactante menor, con fiebre, pues usted lo primero que va a tomar es cuadro hemático y PCR a ver qué pasa. Pero no son predictores, pero uno lo toma más por la parte de la sepsis o la bacteremia que por
que toque tomar por la infección urinaria, ¿sí me entiendes? O sea, si hay una clara clínica de infección urinaria en un niño con control de esfínteres, pues no hay necesidad de tomar cuadros hemáticos y PCR. Entonces, el tratamiento. Obviamente, el tratamiento debe ser previo a la toma del urocultivo. No es que entonces se me olvidó tomar el urocultivo y ya no empecé, entonces ahí sí urocultivo, no. La idea es que usted toma el parcial de orina o el gramo y usted sospecha que tiene una infección, tiene que empezar antibiótico. ¿Para qué? Para reducir la bacteremia, erradicar la infección y porque usted atrasar pues un manejo antibiótico de una infección urinaria va a llevar a que haya cicatrices y daño renal posterior. Y obviamente depende de la epidemiología local, depende de la sensibilidad bacteriana, depende de los patrones de resistencia de cada hospital. Entonces depende mucho de la edad, del sexo del paciente, si hay alguna malformación asociada, si ha presentado recurrencia, si hay una alteración en la función renal. Entonces todo depende de toda la epidemiología pues como local. Entonces, ¿cuáles son los criterios de hospitalización? Entonces, se considera, obviamente, que en los mayores de 6 meses pueden ser manejadas, pues, a no ser que sean niños que no toleren la vía oral, que tengan aspecto tóxico, que tengan una deshidratación severa, tengan aparte pues, de la infección urinaria una enfermedad de base, de inmunosupresión, que tengan una malformación urinaria ya conocida, que es que tienen una dilatación del tracto urinario, que tienen un riñón ectópico, que tienen un riñón pélvico, que tienen un riñón en herradura, que tienen un riñón, que tienen un reflujo. Entonces, cuando ya conocemos qué alteración urinaria tienen, pues también toca hospitalizarlo. En menores de 3 meses o a veces, dependiendo pues del bebé, 6 meses, o que no responden al tratamiento oral. Y lo otro es que no hay aseguramiento de que el tratamiento ambulatorio sea adecuado, que los papás trabajan todo el día, que no hay con quién dejarlo, que está con la abuelita, pero la abuelita no sabe medir cómo es con el antibiótico oral, entonces definitivamente esos niños hay que hospitalizarlos. Entonces, como les decía previamente, el E. coli es el principal germen que causa pues, las infecciones, otros, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Enterococo. Las tasas de resistencia, desafortunadamente, con la ampicilina han sido elevadas. Las cefalosporinas de primera generación y trimetoprim tenemos también resistencias altas, aunque bueno, en 25%. Definitivamente las cefalosporinas de tercera, la idea es no usarlas, a no ser que no tengamos en nuestro hospital otra diferente a la ceftriaxona y que el niño no mejore a las 48 horas o que estén peor los reactantes de fase aguda o que la creatinina y el BUN estén elevados. Entonces, en ese caso, son casos muy específicos de que usted pueda usar las cefalosporinas de tercera. Pero la idea es que, bueno, no. Y en neonatos y lactantes menores, definitivamente, pues son aminoglicósidos y ampicilina. ¿Por qué? Porque en estos pacientes usted está sospechando que sea por enterococo, que es como el germen más frecuente para los neonatos. Más o menos 7 a 10 días y definitivamente estos bebés pues tienen que ser hospitalizados. Ya en los mayores de 3 meses, pues ya usted ve cómo se comporta el niño, oral intravenoso, entonces, como les decía, cefalosporinas de primera generación como cefalexina, o segunda como cefuroximio, trimetoprim. Ya la nitrofurantoína, esa no es la idea, utilizarla en infecciones urinarias de tracto urinario alto, solo pueden ser utilizadas cuando son cistitis y no tienen fiebre. El problema con la nitrofurantoína es que en Colombia no la tenemos en jarabe, entonces nos tocaría es como el cálculo y dependiendo si el niño, si nos da como para la cantidad de nitrofurantoína en cápsulas, pues se le puede dar. Y la cápsula de nitrofurantoína para diluirla no es como tan confiable, o sea, la verdad no es como de fácil administración o no queda como la dosis suficiente de la nitrofurantoína. Entonces, si la dosis por kilo le da para el niño y puede usar nitrofurantoína y es cistitis, se la pueden dejar. Tratamientos de infección urinaria baja, más o menos 3 a 5 días. Inclusive uno se va inclusive más a los 5.
y el tratamiento de infección urinaria alta, pues de 7 a 10 días. Y ya si es un niño muy comprometido, urosepsis, choqueado, que requirió UCI, pues ya nos tendríamos que ir a 14 días. Entonces, esta es como la tablita más o menos de las dosis para utilizar con metropin, con cefalexina, con la cefuroxima, la nitrofurantoína. Ya en caso de que toque de manejo parenteral, pues la micacina. Y pues general, pues para nosotros los nefrólogos dejamos amicacina 15 miligramos por kilo día. Infectología, por ejemplo, en el caso del hospital, en el San Juan, pues él sí prefiere dejarle la dosis de carga 22 miligramos por kilo día, pero pues es infectología, nosotros siempre empezamos mejor con 15 y ya dependiendo, pues si ya es una sepsis abdominal adicional, entonces pues obviamente ya nos tocaría irnos de cefepime y piperacilina, pero pues todo depende de lo que haya pues como en su hospital. ¿Quién requiere profilaxis? Es bastante controvertido, no es de rutina después de la primera infección urinaria, el tiempo también es muy individualizado y todo depende del paciente. ¿Cuándo sí es indicación de profilaxis? Cuando son menores de 1 año y tienen una ecografía alterada, tienen una dilatación del tracto urinario moderada, severa o con riesgo moderado o alto, y requiere tomar una cistografía. El problema que tenemos con los sitios donde toman las cistografías es que exigen un urocultivo negativo y muchas veces estos niños con las alteraciones, con malformaciones o con alteraciones del tracto, estos niños van a tener colonización de estos gérmenes. Entonces a veces es difícil. Y a veces, por ejemplo, en estos niños que tienen esas dilataciones tan severas que estamos sospechando que sea un reflujo, una estenosis pieliureteral, a veces lo que les recomendamos es que, como el urocultivo que les tienen que hacer es más o menos 7 días antes del asisto, a veces lo que les recomendamos es dejarles, cuando se toman el urocultivo, que estén tomando profilaxis, esperen a que le hagan la asisto y ya suspende. Porque a veces, y también la manipulación de la vía urinaria con una cistografía, pues también va a hacer que pueda generar una infección. Entonces, generalmente lo que hacemos, y no está como en la literatura, pero sí a veces lo que nos ha pasado y con la experiencia es dejarlo por ahí 7 días con la profilaxis, le toman el urocultivo, que salga negativo, le toman la cisto y ya, suspendida la profilaxis. A no ser que sea una dilatación muy severa, entonces se les deja la profilaxis hasta que ya uno revise pues las imágenes. O inclusive también en niños con infecciones que no tienen ninguna malformación del tracto urinario, pero tienen factores de riesgo alto, cuando son estreñimientos muy severos, y en eso ahorita voy a hacer énfasis, que muchas veces no les preguntan a los pacientes cómo hace el popó. ¿Tiene estreñimiento, no tiene estreñimiento, o cómo orina? Las disfunciones miccionales son muy prevalentes en las infecciones urinarias recurrentes, y al final va a hacer como un poquito de énfasis porque eso es lo que nos falta. Esta parte que revisamos antes, pues esto ya lo hemos como repasado y siempre en infecciones recalcamos lo de nitritos, esterasa, como en la recolección, pero a veces no nos detenemos a preguntarle a los pacientes o a los niños o a las mamás cómo están orinando, cuántas veces orinan en el día, si se mojan la ropa, cómo es el estreñimiento, porque esa es la principal, estas son las principales causas de infecciones urinarias recurrentes. Aquí como para tener un extra o un tip que también me ha pasado es que los niños con vejigas neurogénicas o mielomeningocele que están con cateterismos vesicales intermitentes o que usan cateterismos vesicales por otra causa, ellos no deben usar manejo antibiótico profiláctico. Ellos están colonizados de por sí porque su vejiga no les funciona, entonces no hay cómo esas bacterias salgan si no es con el cateterismo. Entonces sí es muy importante que estos niños no me les pongan profilaxis. Y lo otro que también me ha pasado, bueno, señora, ¿cuántas infecciones urinarias tienen? No, doctora, 5, 6. Bueno, ¿y han sido con fiebre, con síntomas? No, nunca. Y yo, bueno, ¿y cómo saben que son? No, porque le toman urocultivos de control. Uno no tiene que tomar urocultivos de control porque sí.
y si son bacteriurias asintomáticas, o sea, que el urocultivo sí le salió más de 100.000 unidades formadores de colonias. Por E. coli, y no tiene síntomas, no le arde, no tiene disuria, no tiene polaquiuria, no tiene fiebre, usted no tiene por qué tomar mandarles antibiótico como si fuera una infección urinaria. Y ha pasado mucho que son gérmenes súper raros, Citrobacter, y pues entonces se vuelven un 8, porque entonces, ¿qué antibiótico les pongo? Y son niños totalmente asintomáticos. Entonces, esto sí quiero hacer mucho énfasis, que no es a tomar urocultivos porque sí, de controles, y si salen positivos, si el niño no tiene síntomas, no es de manejo antibiótico. ¿Qué antibióticos se usan pues, para profilaxis? Trimetoprim, cefalexina y nitrofurantoína, que son como los que más usamos como la profilaxis. Bueno, me faltó la amoxicilina, que ese sí lo usamos inclusive en los neonatos, en los menores de 3 meses, en aquellos niños que tienen un antecedente de dilataciones del tracto urinario en la etapa prenatal. Les tomamos después de control dependiendo del riesgo, ecografía y está igualmente dilatado o está mal. Entonces, generalmente uno les deja profilaxis a los menores de 3 meses porque usted está pensando más en enterococos. Entonces, usted les deja amoxicilina, generalmente es 25 a 30 miligramos por kilo, todas las noches, hasta que le tomemos la y hasta que miremos con nueva ecografía y bueno, ahí vamos mirando qué tiene o por qué está dilatado, si es por reflujo, por estenosis o por valvas en los niños. Aquí también como para hablar un poco de las imágenes, en qué momento yo debo tomar imágenes en infecciones urinarias, que también me ha pasado, niños con 4 o 5 infecciones urinarias y en la vida una ecografía. Entonces, sí es súper importante porque se va a detectar casi un 20 hasta un 80% de todas las alteraciones del tracto urinario. ¿Por qué? Porque esto va a ser pronóstico a largo plazo de enfermedad renal crónica, casi hasta en un 78%. Ocurren las malformaciones de un 3 a un 6% por cada 100.000 nacimientos, y si no hay un estudio, CACUT es en palabras, pues es congenital anormalities kidney urinary tract, que si no se detectan a tiempo, pues lleva hasta casi un 54% de enfermedad renal crónica, que nunca nos dimos cuenta de estos niños. Y terminal, inclusive hasta un 31%. Entonces, por eso es súper importante que a una infección urinaria no se le puede negar una ecografía por lo menos, y siempre evaluar que no tenga malformaciones. Entonces, ¿cuál es el primer examen que usamos o que le vamos a tomar? Es una ecografía de vías urinarias. No es invasiva, no irradia, no es costosa. Como yo les he dicho, a nadie se le niega una ecografía de vías urinarias. En los niños que controlan esfínteres, yo sí les tomo y me gusta tomarles, y está recomendado tomarles con vejiga llena y vejiga vacía para evaluar el residuo pre- y postmiccional, porque son estos niños con disfunciones miccionales que retienen, que no van al baño, que se aguantan. Entonces ahí uno va viendo qué tanto residuo está dejando en la vejiga, porque eso, el tener residuo en la vejiga, el tener más del 30% del residuo, eso nos va a indicar que va a ser un niño que está aguantando mucho y hay que enseñarle a orinar otra vez, porque entonces son niños aguantadores, retienen y no vacían del todo la vejiga, y pues esto es un caldo de cultivo para infecciones urinarias posteriores. Se recomienda, como les digo, a nadie se le niega una ecografía en el primer episodio de una infección urinaria febril, pero también tampoco nos podemos como pasar pues de cuánta infección urinaria, entonces otra ecografía, porque es que tienen colección de ecografías y pues no es la idea. Usted ya supo que no tiene ninguna malformación urinaria, usted no necesita hacer ecografías por cada infección urinaria que tenga, a no ser que sean infecciones urinarias atípicas o complicadas, como habíamos dicho, niños en urosepsis, que se les palpa masa, para pensar en una nefronía, oliguria, o alguna otra alteración, pues como considera una infección urinaria complicada. ¿Qué nos va a evaluar pues la ecografía? Pues de primera mano pues son todas las malformaciones de la vía urinaria,
todas las dilataciones del tracto urinario, desde bajo riesgo hasta alto riesgo, malrotaciones del riñón, ectopias renales o alteraciones en la pared vesical, como les decía. Es muy importante tomarla con vejiga llena y vejiga vacía, porque así me doy cuenta si sus paredes están bien. Las paredes deben ser delgadas. Cuando empiezan a describir en las ecografías paredes gruesas, esto me habla de una vejiga de lucha. ¿Qué quiere decir? Una vejiga que este niño es retenedor o que nunca le encontramos unas valvas de uretra posterior. Y entonces se ve y se evalúa es con las paredes gruesas de la vejiga. ¿Qué no vamos a ver en una ecografía? Pues reflujos vesicolaterales, pielonefritis, cicatrices renales. No, la idea es no tomar ecografía si usted está sospechando una pielonefritis. O sea, la pielonefritis usted la puede detectar con la clínica y si el niño se ve muy comprometido, pero una ecografía no le va a decir eso. ¿Cuál es el otro examen que utilizamos? La cisturetrografía miccional. Definitivamente no es de rutina en la primera infección urinaria, no es a todos que les vamos a tomar, a no ser que sean ecografías anormales, que tengan dilataciones de la pelvis y uréteres, o alteraciones de la vejiga, como les decía, vejiga luchadora, vejiga pequeñita, que encuentren alteraciones como intravesicales, ureteroceles, en infecciones urinarias atípicas, que tengan antecedentes de infecciones urinarias y que ya encontremos cicatrices renales en la gamografía, y en menores de 6 meses con alguna alteración de la ecografía renal. ¿Qué nos va a diagnosticar? Este, por ejemplo, es un reflujo severo bilateral, grado 5. Este es unilateral. Valvas de uretra posterior, que es cuando se ve esta aquí es la uretra, esta es la vejiga. Entonces aquí se ve súper engrosada pues la vejiga, entonces son valvas de uretra posterior. Las valvas son exclusivas en niños, eso no se va a ver en niños, por eso en las primeras diapositivas que hablaba que más frecuente en los niños es por eso, es porque pues en niños tiene más hacia las alteraciones, malformaciones renales, y una de ellas son las valvas de uretra posterior, los ureteroceles o las uropatías obstructivas. Y lo que les digo, si es normal, no es de estar repitiendo en cada infección urinaria, que también escucho a las papás, es que como por si las moscas, es como por si le sale el reflujo. No, es que si usted ya no tiene reflujo en la primera cisto, usted ya no tiene por qué repetirle cistos a ver si le sale el reflujo. O sea, el reflujo es algo prenatal. No es que en el transcurso de la vida le va a salir un reflujo, no. O sea, el reflujo es desde la etapa prenatal, y si ya no la tuvo o no se encontró en la primera cistografía, ya no hay que estar repitiendo cistografías. La gamografía renal es el gold estándar para diagnóstico de pielonefritis y cicatrices. La idea es que se realice 4 a 6 meses después. No está recomendada de primera mano, solo igual, como en la cisto, solo si tiene una ecografía renal alterada, si tiene una infección urinaria típica o recurrente en menores de 3 años. No es recomendable en episodios agudos ni en infecciones urinarias bajas no febriles, que también me pasa, niños con cistitis, quinto o cuarto episodio de cistitis sin fiebre, y es a tomarles gamografía, es a tomarles cistografía. No, si no hay compromiso renal y esto es pura de disfunción miccional, no hay que estarle repitiendo gamografías. No es de rutina, no es que en 6 meses vamos a tomarle por si las moscas, no. Por ejemplo, en este, pues ya se ve una cicatriz en el polo inferior del riñón izquierdo. Lo otro es que no es tomarle una gamografía a ver si tiene una pielonefritis. Usted la pielonefritis la diagnostica, como dijimos, con la clínica, con reactantes de fase aguda, y ya no es que le va a tomar a ver si tiene pielonefritis. No, o sea, por eso la idea y lo que a mí me sirve para mí es que si tiene o no tiene cicatrices, porque la pielonefritis puede ser en el momento agudo y ya no tenga, pero a mí lo que me interesa es ver si ese riñón ya está afectado y tiene cicatrices, ¿listo? Entonces no es que a ver si tiene pielonefritis, no. O sea, la función de la gamografía es ver si tiene cicatrices con las infecciones urinarias que ha presentado a repetición. Entonces, la otra cosa que sí que les había dicho previamente y quiero recalcar otra vez,
es que ya no se realizan urocultivos de control ni al terminar el tratamiento. Solo se repiten urocultivos en caso de que no haya mejoría clínica o esté empeorando la sintomatología. Antes se usaba que entonces a los 7 días el antibiótico que tuviera, entonces le va a tomar urocultivo de control. No, si el niño está bien, está sin síntomas, está sin fiebre, usted no necesita tomar urocultivos de control, ni para ver cómo está, porque no estamos tratando urocultivos ni estamos tratando exámenes, estamos tratando niños, entonces si el niño mejora y está bien, ya hay que estar tomando urocultivos por si las moscas, por si todavía tiene la infección, o sea, no, si tiene ya clínica que hay mejoría, no hay necesidad de tomar urocultivos. ¿Cuáles son las causas de recurrencia? Entonces, sí es muy importante esto tenerlo en cuenta, porque pueden recurrir hasta un 6 a 10%. Entonces, obviamente, pues las causas más frecuentes son las malformaciones, las alteraciones en el tracto urinario, entre ellos, pues el reflujo vesicoureteral severo, porque al menos en las estenosis pielureterales, ellos sí se les puede ver en la ecografía que tienen o no dilatación del tracto. El problema es que con los reflujos, como habíamos dicho, no se ven en las ecografías. Entonces, si hay infecciones urinarias recurrentes, usted tiene que tomar una cisturetrografía. En menores de 1 año, por lo mismo, por las malformaciones, entonces me ha pasado que un niño de 3 años lleva 5 infecciones urinarias y ni una ecografía. Y cuando nos damos cuenta es que tiene una dilatación terrible, ya cantidad de serrión, entonces sí es muy importante pues como las imágenes. Y lo que hice énfasis es lo de las disfunciones miccionales y o intestinales. Hay una relación muy cercana entre ellos, porque hay niños que pueden tener el buen funcionamiento vesical intestinal van mucho de la mano, porque el tener estreñimientos severos con niños con disfunciones miccionales, que son disfunciones miccionales, no saben orinar, o sea, son niños que las mamás se enorgullecen porque es que a los 10 meses le quitaron el pañal y maravilloso. No, eso no es maravilloso. O sea, es porque ellos aprendieron a esa edad mecánicamente, pero la parte de la maduración y la interconexión entre cabeza y vejiga, eso es más o menos a los 18 meses, 2 años. Entonces, a veces son niños que es que le quitaron el pañal muy temprano porque es que era un hit, o sea, era súper bien, pues que el niño, no son niños que terminan con disfunciones miccionales porque nunca aprendieron a orinar y lo hacían, era mecánicamente, porque veían al familiar ir al baño y todo eso, pero no lo hacían por maduración. Entonces, los síntomas de tracto urinario inferior, obviamente se ve más frecuente en las niñas, casi en un 7%. Entonces, son niñas que usted les tiene que preguntar, venga, usted hace, o a la mamá, usted la ve haciendo, yo les digo, maromas, doblando las piernas, tocarse el pene, para no ir al baño, sí, lo hace frecuentemente. También hay que preguntar, ¿se moja la ropa? Él ya va por urgencia, o sea, que es que ya se está orinando, sí. Entonces, es muy importante preguntarle estos síntomas, porque estos niños pueden no tener ninguna alteración anatómica ni neurológica, y son muchas veces niños que tienen colección de ecografías, de cisturografías, de gamografías, y nunca se han tomado la molestia de preguntarles si tiene disfunción miccional. Entonces es muy importante si gotea, si se moja la ropa, si se orina en la mañana, en el día, cuántas veces va a orinar. Una niña que usted usted le pregunta que cuántas veces orina y dice 3, pues está mal, porque imagínese de 18 horas que está despierta, solo orina 3. Entonces la idea es mirar a ver qué está haciendo esta niña, si está tomando buena cantidad de líquido, cuántas veces está orinando, porque hay mamás que dicen, es que puede pasar una mañana y no orina. Bueno, entonces, y son niñas que entonces terminan con flujo, que entonces se mojan la ropa. Entonces, esto es súper importante preguntarles a estos pacientes cuando son infecciones urinarias. De hecho, la mayoría de mi consulta por infecciones urinarias es porque tienen disfunciones miccionales. Ni siquiera tienen malformaciones de ninguna clase, pero son niños que no aguantan, que he visto, inclusive me ha tocado niñas que no les gusta secarse. O sea, entonces se dejan todo el chichi ahí acumulado en la parte perineal, pues eso va
a generar prurito. Lo otro, que los niños no se secan, o sea, eso de que se sacuden, pues es lo mismo, va a quedar con la sensación de la orina en el interior. Entonces son niños que se la pasan tocándose, que están ahí con la molestia, entonces son niños que tienen esmegma, que tienen acumulación porque tampoco les enseñan a limpiarse. Entonces esto es súper importante, la parte de la higiene y de la micción, porque sí me ha pasado mucho que son niños que no les gusta, no les enseñan, entonces eso también es súper importante. Entonces, la causa de las causas principales de infección urinaria es casi un 40%. Entonces, por eso es que les insisto en que hay que preguntar mucho de los síntomas irritativos urinarios y es súper importante lo del estreñimiento. El tipo 1, yo siempre inclusive les muestro esta diapositiva a los papás y a los niños, pues les causa risa, pero porque es que ustedes le preguntan, ¿tiene estreñimientos? No, él va todos los días, pero bueno, ¿y cómo es la característica? Entonces muchas veces, no, en bolitas sueltas, pues es un estreñimiento así haga todos los días. Entonces el tipo 1 y tipo 2 son como las características del estreñimiento. Y eso hay que hacer énfasis. ¿Por qué? Porque el estreñimiento, cuando hacen bolitas, cuando están duros, ¿qué es lo que hace? El intestino pues está delante de la vejiga. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No va a vaciar del todo la vejiga y las bacterias que están en el intestino, las bacterias del popó, pues va por demorarse tanto tiempo ahí acumulado, pues va a hacer una transmisión ahí cercana con la vejiga. Entonces, por eso es que es súper importante y yo les enfatizo mucho que hay que mejorarle, que las frutas, las verduras, o si no, les mando el PEC. No soy partidaria de los laxantes no van a hacer sino dolor abdominal y ya. Yo soy más partidaria de los ablandadores de las deposiciones, o sea, yo sí prefiero más el PEC, porque el PEC no es laxante, es ablandador de la materia fecal. Entonces yo, la verdad, bisacodilo, lactulaz, todas esas cosas no van a mejorarle a largo plazo el estreñimiento. Entonces sí hay que enfatizar en las frutas y las verduras, en tomar el agua, si necesita pues tratamiento con algún medicamento, pues hay que iniciárselo. Otros factores de riesgo que yo he visto o que se han descrito pues en la literatura de las disfunciones miccionales y relacionadas con las infecciones urinarias son a veces inclusive de origen emocional y psicosocial, la hipercalciuria, ya vamos a hablar ahorita un poquito de hipercalciuria, la irritación local asociada a vulvitis y balanitis, como les mencionaba previamente, la mala higiene, niños que no les gusta limpiarse o secarse, la aversión, y eso también lo ha visto uno con los papás o las mamás, las abuelas, aversión a orinar en lugares extraños, miedo a los inodoros sucios, necesidad de orinar solo en el baño de la casa, vergüenza social, obviamente también hay que tener en cuenta abusos sexuales, y hay niñas que nunca habían tenido, que me pasó en un episodio, nunca tuvo una infección urinaria y empezó después con infecciones urinarias de repetición y era porque en algún momento fue abusada y nadie le preguntó y lo que hacía era como que no quería ir al baño, o sea, tenía como miedo, como susto de ir al baño. Las maniobras retentivas, como hemos hablado. Yo les enfatizo también los niños que cuelgan los pies en el inodoro, que le consigan un butaquito para que apoyen los pies, porque la forma más fisiológica de hacer chichi y hacer popó es inclusive con los pies levantados, porque usted va a relajar todos los músculos del periné. Entonces usted va a mejorar mucho más la micción, va a vaciar mucho mejor la vejiga. El no tomar líquido suficiente, hay muchos niños que no les gusta el agua, y entonces, bueno, la frecuencia urinaria, como les decía, menos de 3 veces. Esto del agua, los papás creen que el Hit Tutti Frutti del Valle, Ponimaltas y todo eso es bueno. La verdad, eso tiene mucha cantidad de sal, de sodio. Si ustedes ven en información nutricional, tienen hasta 110 miligramos de sodio por producto. Es una cantidad absurda de sal. Y eso también nos ha llevado a que se predisponga a hipercalciurias. A veces son hipercalciurias por alimentación. La incidencia va desde un 3 a un 10% y va en aumento porque cada vez le damos cosas más fáciles a los niños. O sea,
Ya no preparamos, ya preferimos no darle una fruta, sino un de toditos, un chistris, bueno, todas estas cosas, estos jugos tutti frutti, embutidos, salsas, chocolistos, choco crispies, todas estas cosas de colores tienen una cantidad inmensa de sal. Entonces lo que va a predisponer es porque hay una sobresaturación con microcristales de oxalato de calcio y porque para compensar la cantidad de sal que usted se coma, lo va a hacer es sacando calcio, es eliminando el calcio de los huesos y lo va a, pues, va a producir pues como la hipercalciuria. Entonces también en estos niños con infecciones urinarias, con disfunciones miccionales, también hay que pensar en la hipercalciuria. ¿Listo? Esto era todo lo que quería como comentarles. No sé si tengan alguna duda. Dejar de compartir. No sé, ¿alguna duda? Sí. A ver. ¿Dudas, preguntas? Doctora, una pregunta con respecto a la vejiga neurogénica. ¿Cuán frecuente es esto en los niños y cómo se trata? La vejiga neurogénica, como les decía, ellos no necesitan profilaxis porque ellos van a estar colonizados y lo que tú vas a generar es cuando de verdad tengan una infección urinaria severa, o sea, con fiebre, ellos a veces inclusive también pueden tener síntomas. Ya los antibióticos que usted puede usar orales ya no le van a servir porque son gérmenes súper resistentes por estar dándole profilaxis a estos niños. Entonces, estos niños básicamente los manejamos es con cateterismos intermitentes, cada 4, cada 6 horas dependiendo. Lo que va a ayudar el cateterismo es para que no me quede residuo en esa vejiga y pueda vaciar toda la vejiga. Entonces, que no me quede residuo porque esa es la que me va a generar las infecciones urinarias. Entonces, si tienes un niño con vejiga neurogénica y le estás haciendo seguimiento de urocultivos, estás perdiendo el tiempo porque es que esos urocultivos de ellos van a estar siempre positivos. Entonces, si hay síntomas, si hay fiebre, pues ahí sí toca tratarlo con el germen que toque, o sea, con los antibióticos iniciales de cefalexina, trimetopin, y ya dependiendo del antibiograma, pues ya decidirás, y también de la clínica de ese niño, qué antibiótico hay que dejarle, o si necesita definitivamente manejo intravenoso, pues ya definirá pues como la clínica, pero estos niños no son con profilaxis antibiótica y no debe estar tomando urocultivos cada rato. No sé si quedó clara la... Sí, muchas gracias. Ok. Una duda, por favor. Sí. Doctora, una pregunta. Los niños con bacteriuria asintomática, que no se les da mucho. Actualmente entonces se considera que la bacteriuria asintomática es algo normal y pues digamos, No es tanto normal. ¿cómo se le explica que no se les va a dar ningún manejo o qué manejo se le da? Bueno, yo siempre les explico, es que uno tiene gérmenes. O sea, si por ejemplo en un salón de 20 personas y nos toman a todos urocultivos, la mitad podemos estar con bacteriuria asintomática. Entonces es explicarle que eso no es una infección urinaria. Entonces les explico, mire, nosotros siempre tenemos gérmenes en la vejiga. O sea, el E. coli está presente en todas las vejigas. Obviamente ya cuando hay un factor, dilatación, disfunción miccional, estreñimiento, pues ya esa bacteria se vuelve patógena, entonces ya hay que tratarla. Entonces tú les explicas, mira, siempre vamos a tener bacterias en la vejiga, y ve esta bacteria es sí colonización de que usted tiene una bacteria, pero eso no significa que en este momento sea patógena y que sea de tratamiento antibiótico. Entonces, nada, usted no tiene que tomar urocultivos otra vez, ni a mirar si se desapareció o no, ni es que le va a dejar antibiótico a ver si se desaparece. O sea, la idea es que usted no esté tomando urocultivos de control porque sí, a ver si le sale algo. No, es que usted no toma es por si las moscas. No, usted les dice, este patógeno está presente en la vejiga, sí salió positivo, pero no tiene síntomas. Entonces usted no tiene por qué tratarle con antibiótico.
No sé si te quedó claro. ¿Respondí tu pregunta? Sí, señora. O sea, darle manejo con educación. Sino que Exacto, o sea, por eso se vuelven obsesivos. infección Entonces, urinaria, sí. Y mira como la parte final, o sea, es que infección urinaria, más que usted explicarle el antibiótico, el examen, es de mucha puericultura, o sea, es de, mire, señora, ¿usted cómo le está enseñando a su hija a limpiarse de adelante para atrás, de atrás para adelante? Usted le enseña a su hijo que el niño tiene que retraerse y secarse con papel higiénico, que no es sacudirse, a que suba los pies en un butaco porque está colgando los pies, que abra las piernas en las niñas, que se baje los interiores hasta los tobillos, no estarle echando crema pues a diestra y siniestra, o sea, la infección urinaria más que el gram, que el no sé qué, que las imágenes, es de mucha poricultura, es de enseñarle a la mamá cómo enseñarle a orinar a su hijo. Porque es que también hemos tenido niños que entonces orinan 50.000 veces y es porque son niños que tienen vejigas hiperactivas. Es porque ellos hacen todo lo posible por no por retener, por estar jugando, por ver televisión, entonces están orinando, entonces hacen todo lo posible por parar el chorro y seguir en lo que están y ya cuando se está dando cuenta ya se está mojando, ya se mantiene mojado el interior, ya entonces la orina es fuerte, que esa es la otra, que entonces es que huele fuerte, mamá, ¿cuántas veces le da agua en el día? No, no se toma ni un vaso de agua, señora, o sea, el olor fuerte también viene porque usted no lo hidrata bien, no está yendo al baño, que entonces orina y la orina suele fuerte. Señora, ¿cuántas veces va a orinar su hijo? 3 veces. Pues señora, es que cada 6 horas, cada 8 horas va al baño a orinar, pues obviamente esa orina está súper concentrada y no va a salir, pues obviamente es fuerte. Entonces, para mí, infección urinaria es de mucha paciencia y de enseñarle y educación y explicarle cómo se limpia y cómo tiene que, lo que les decía, de cómo es el popó, de cómo va al baño, de cómo se limpia. Entonces, no es tanto como de tomar o no tomar y hacer o no hacer, es mucha educación. ¿Te quedó como clara? muy claro, muchas gracias, mi amor. ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación. Estoy pues abierta pues como a las preguntas, a las inquietudes. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Espero que les haya quedado pues como claro. Muchas gracias, doctora. Bueno, Excelente la conferencia. muchísimas gracias. Que estén bien. Doctora, muchas gracias. Excelente presentación. Una magnífica conferencia y creo que todos hemos aprendido mucho de usted hoy. Bueno, esa era la idea, el objetivo y pues nada, muchas gracias por la invitación.